Ed Gein, el ghoul de Plainfield, el hallazgo que abrió la puerta a Edward Theodore Gein, Plainfield, Wisconsin. Una pequeña comunidad en el centro del estado, con una calle principal discreta, pocas tiendas y un ritmo tranquilo. Nada hacía presagiar que este lugar apacible terminaría en títulos internacionales. Todo cambió un día de noviembre de 1957. Frank Warden, ayudante del sheriff, entró a la ferretería de su familia y encontró la caja registradora abierta, manchas de sangre en el piso. Ya su madre, Bernice Warden, desaparecida. Aquella escena encendió una investigación que conduciría a una granja destartalada a las afueras. Lo que se descubrió allí conmocionó a Wisconsin y al mundo, y dejó un nombre grabado para siempre en la historia del crimen. Ed Gein, el ghoul de Plainfield. En esos años, Estados Unidos ya convivía con titulares inquietantes: el asesino del Zodiaco en San Francisco, sospechas de asesinos seriales en Chicago y casos sin resolver que mantenían en vilo a la opinión pública. Lo que ocultaba la granja lo cambiaría todo. Raíces, infancia, control y contradicciones. 1909-1914. Ed Gein nació en 1909, segundo hijo de George y Augusta Gein, en La Crosse, Wisconsin. Augusta era profundamente religiosa y sermoneaba a sus hijos sobre los pecados del mundo, con especial dureza hacia la sexualidad. Paradójicamente, tanto ella como George luchaban con el alcohol, y él apenas lograba mantener un empleo. En La Crosse operaron una carnicería. Años después, Ed recordaría haber presenciado el sacrificio de un cerdo detrás del local y sentir una reacción perturbadora ante la escena. En 1914, la familia vendió el negocio y se mudó a una granja de 155 acres en las afueras de Plainfield. Las señales tempranas ya marcaban el camino. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1909 y falleció el 26 de julio de 1984. Aislamiento, pérdidas y quietud, 1914-1945. En la granja, Augusta reforzó el aislamiento. Los niños solo salían para ir a la escuela. Ed sufrió burlas por un ojo perezoso y por su manera de hablar. A los 12 años, su madre lo sorprendió en una conducta íntima y reaccionó con violencia, consolidando su visión de la sexualidad como algo maldito. En 1940, George murió a causa del alcoholismo. Augusta llegó a decir que su esposo se quemaría en el infierno por sus pecados. Henry y Ed empezaron a hacer trabajos ocasionales en el pueblo. Henry intentó emanciparse. Inició una relación y planeaba irse a vivir con su pareja. Ed, en cambio, se aferró más a su madre. El 16 de mayo de 1944, mientras quemaban maleza en un área pantanosa de la granja, el fuego se descontroló. Tras la llegada de los bomberos, Henry no apareció. Lo hallaron muerto. El forense habló de inhalación de humo. Documentos posteriores mencionan posibles moretones en la cabeza. Años después, ya con Ed detenido, algunos investigadores considerarían plausible que hubiera matado a su hermano. Poco después, Augusta sufrió un derrame que la dejó al cuidado total de Ed durante un año. Un segundo derrame fue fatal. Ed no benefició la pérdida. Vendió el dormitorio de su madre, conservándolo como si fuera a regresar. Con más tiempo libre, se obsesionó con lecturas de cazadores de cabezas, experimentos nazis, manuales de anatomía y revistas eróticas. Su higiene decayó, su conducta se volvió errática y sobrevivía con trabajos menores. En el pueblo lo veían como un hombre simple, reservado, raro, pero en apariencia inofensivo. Tras Augusta, algo en Ed se rompió para siempre. Bajo tierra, el patrón que nadie vio, profanaciones y objetos. 2 años después de la muerte de Augusta, Ed afirmó haber tenido visiones que lo impulsaron a ir al cementerio de Plainfield y desenterrar el esqueleto de su madre. A partir de entonces, revisaba obituarios en busca de entierros recientes y de noche exhumaba cuerpos de mujeres que le recordaban a Augusta en al menos 3 cementerios: Plainfield, Hancock y Spiritland. Según sus confesiones, en alrededor de 30 de unos 40 intentos, abrieron ataúdes y los volvieron a enterrar sin llevarse nada. En otros,
cortó partes del cuerpo o sustrajo el cadáver completo. Hoy se conocen con certeza 2 tumbas profanadas en el cementerio de Plainfield. En la de Mabel Everson, el ataúd estaba vacío y había fragmentos mezclados con la tierra, además de dentadura y joyas. En la de Eleanor Adams, quedó una barra olvidada dentro del féretro tras forzarlo. Como en esa época no existían pruebas de ADN, los restos hallados en la granja se sepultaron en una fosa común cuyo lugar exacto sigue en disputa. En 2023, un marcador en el cementerio dedicado a los muertos desconocidos se interpretó como posible fosa. Luego se confirmó que era un memorial de guerra financiado por American War Mothers. Ed negó haber tenido relaciones sexuales con cadáveres y con el tiempo se convirtieron restos humanos en objetos domésticos y máscaras. Llegó a confeccionar una prenda de piel con la idea de convertirse en su madre. Todo esto se describe sin detalles explícitos por respeto a las víctimas. La obsesión bajo tierra pronto emergería a la superficie. De los indicios a la evidencia, Mary Hogan y la ola de robos, 1954-1956. 8 años después de desenterrar a su madre, Ed cometió su primera víctima conocida. Mary Hogan, inmigrante alemana desde 1914, se había mudado a Plainfield desde Cicero, Illinois, y operaba Hogan's Tavern en el cruce de la carretera D y Elm Road. Ed visitaba el bar ocasionalmente. La tarde del 8 de diciembre de 1954 se quedó hasta el cierre. Mary vivía en una vivienda anexa mientras construía una casa junto al bar. Ed sacó una pistola calibre .32 y le disparó en la cabeza. 1 hora después, un vecino encontró la puerta abierta y manchas de sangre y llamó a la policía. Se emitió una alerta por posible secuestro. La caja registradora estaba forzada, aunque había más de $3,000 resguardados en la trastienda. Un camión visto saliendo fue localizado y su dueño descartado. La búsqueda no llegó a la granja de Ed, a unos 10 kilómetros al sur. Entre bromas siniestras, él decía, «No está desaparecida, está en mi casa». Nadie lo creyó. En la primavera siguiente, se registraron robos y agresiones contra mujeres de edad similar en una radio de 16 kilómetros a lo largo de la carretera D. En uno, 2 mujeres fueron retenidas, mientras 2 hombres desvalijaban su casa. En octubre de 1955, Alice Caney, de 22 años, recibió un disparo desde la ventana. Quedó paralizada. El agresor entró, examinó la herida, revolvió algunos cajones y se fue. Su hijo, de 4 años, estaba en la vivienda, pero, aterrorizado, tardó 9 horas en pedir ayuda. Semanas más tarde, arrestaron a Harlow Kunde, quien confesó ese ataque y otros robos no difundidos. No se hizo público si se lo investigó por la desaparición de Mary Hogan. En enero de 1956, el bar de Mary fue una subasta tras 2 años en administración judicial, por si ella apareció con vida. Poco antes de que la cabeza de Mary fuera hallada en la granja de Gain, el sheriff de Plainfield viajó a Minnesota para interrogar a un recluso que decía tener información. Pero Plainfield aún no había tocado fondo. El día que quedó a Plainfield, Bernice Worden, 1957. El 16 de noviembre de 1957, Frank Worden descubrió la escena en la ferretería de su familia. Era el primer día de la temporada de caza de venado. El pueblo estaba casi vacío. Un testigo vio la camioneta de la tienda salir por la parte trasera alrededor de las 9:30 de la mañana. Luego apareció abandonada en un carril de los amantes. En el libro de ventas, la última operación era un bidón de anticongelante a nombre de Ed Gain. En el pueblo se sabía que Ed había mostrado interés por Bernice, incluso le había propuesto patinar, y al ser rechazado, lo llamó una broma. Ed declararía que pidió ver un rifle calibre .22 y que se disparó accidentalmente, matando a Bernice. Siguiendo la pista del anticongelante, los agentes llegaron a la granja para interrogarlo. Ed no estaba. Había sido invitado a cenar en una tienda de campo donde solía cuidar a los hijos de la familia. Cuando la policía regresó más tarde y revisó un cobertizo, encontró el cuerpo sin vida de Bernice Worden suspendido
y con signos de mutilación severa. Ed fue localizado y detenido. A medida que retiraban resto tras resto de la vivienda, el país se estremecía. La casa de los horrores de Plainfield quedó expuesta. La investigación apenas comenzó. Faltaban respuestas clave. Lo dicho y lo desdicho. Confesiones y límites legales. En la cárcel del condado, Ed confesó robos de tumbas y 2 asesinatos. Más tarde, ese interrogatorio fue anulado cuando se supo que el sheriff lo había golpeado contra una pared durante el cuestionario. Aún así, los días siguientes se le preguntó por otras desapariciones del área. Algunas se resolvieron con el tiempo. Otras hasta hoy siguen abiertas. Confesión o no, el rompecabezas seguía incompleto. Ecos que no se apagan, los casos fríos fuertes. Georgia Jean Weckler, 8 años, desapareció el 1 de mayo de 1947 en Jefferson, al este de Madison. Llovía. Una vecina la llevó a la escuela y al regreso la vio tomar el correo y caminar medio kilómetro hacia su casa. Dijo que recogería flores para el May Day. Nunca llegó. Un testigo reportó un sedán Ford oscuro saliendo apresuradamente del camino. En la grava quedaron profundas marcas. El padre tesorero de la ciudad suplicó por radio su regreso. La comunidad recaudó $8,000, pero no hubo pedido de rescate. Aquel año, un joven detenido por otros crímenes confesó que la raptó con un cómplice. Dijo que murió por sobredosis de somníferos y que arrojaron su cuerpo al río Blue. Luego se retractó. Los investigadores creen que mezclan verdades y mentiras. En la granja de Ed se halló, entre decenas de autos, un vehículo que coincidía con el visto en el camino de los Weckler. El 1 de noviembre de 1952 desaparecieron Victor Travis y un hombre que se presentó como Ray Burgess. Salieron de un bar de Plainfield para cazar ardillas cerca de la granja de Gain. En el bosque se encontraron el perro de caza y una chaqueta. Vecinos se quejaron de un hedor proveniente del jardín de Ed. Él lo atribuyó a haber quemado una rata. Ed admitió conocer a Victor y molestarse porque cazaban cerca de su propiedad, pero señaló a otro vecino. Ray Burgess resultó ser una identidad falsa. El verdadero Burgess había muerto 2 años antes. Un testigo identificó al impostor como un matón de la mafia de Chicago. La madre de Victor dijo que su hijo había recibido amenazas. En 1961, la policía especuló que Travis fue víctima de un ajuste de cuentas. Aquella noche, ambos exhibieron grandes sumas de dinero. Muchos recordaron que Ed robó efectivo en sus 2 crímenes probados. El 24 de octubre de 1953 desapareció Evelyn Harley, de 14 años, en La Crosse. Cuidaba al bebé de la familia Rasmussen, a pocas cuadras de donde Ed visitaba a su tía. Como no respondió llamadas, su padre fue a verla. La casa estaba cerrada, desordenada, con luces y radio encendidas. El bebé dormía, pero Evelyn no estaba. Los perros rastreadores siguieron un rastro hasta un garaje contiguo con un charco de sangre y luego hasta unas huellas de manos ensangrentadas en una pared exterior. El rastro se perdió tras 2 cuadras. Se cree que la subieron a un vehículo en la esquina. Más de 2,000 personas participaron en la búsqueda. Se entrevistó a 3,500 vecinos. Testigos vieron un auto recorriendo la zona una y otra vez. Un conductor dijo que un Buick verde de 1942 casi chocó con él y que, dentro, 2 hombres forcejeaban con una mujer. Días después, se halló ropa ensangrentada en varios puntos hacia el sur. Nunca apareció. Cada caso sumaba preguntas y restaba certezas. Otros expedientes en el margen. En 1954, el mismo año del asesinato de Mary Hogan, desapareció James Walsh, de 32 años. Su esposa, de 22 años, dijo que Ed comenzó a visitarla para ayudar con las tareas domésticas y se preguntó si tendría relación con la desaparición. En Auroraville, el 30 de octubre de 1956, Judy Rudencole, de 16 años, desapareció esperando el autobús escolar. 3 días después, un granjero la encontró inconsciente y descalza en un cobertizo. Al recuperarse, dijo no recordar las 60 horas previas y no se investigó más. El 20 de agosto de 1956 desapareció Irene Cadding. Residía en Fort Atkinson
y fue vista por última vez en Plainfield. What kind of a man did you know him as? Well, he's a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. En todos estos casos, Ed pasó el polígrafo. Solo admitió los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden. Hoy sabemos que el polígrafo no es concluyente, pero entonces se le daba gran valor. Los márgenes del expediente también susurraban incógnitas, pruebas, dudas y límites forenses. En la casa de Ed se encontraron prendas infantiles y restos compatibles con adolescentes, pese a no existir registros de entierros de esa edad en la zona. Se cuestionó si un solo hombre podía abrir, sustraer y reenterrar una tumba en una noche. En la ferretería de los Worden, el patrón de sangre sugerencia que el cuerpo había sido cargado, no arrastrado. Las limitaciones forenses de los años 50 y la ruralidad del entorno dejaron huecos que nunca se cerraron del todo. Algunas piezas quizás nunca encajen del todo. Juicio, veredicto y los años finales, 1968-1984. A la espera de juicio, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia. Se discutió su competencia legal conforme a los estándares de la Corte Suprema de Estados Unidos, que impiden a un acusado no competente renunciar a sus derechos. Tras ser declarado no culpable por demencia y confinado a un hospital psiquiátrico, en 1968 se le demostró apto para enfrentar el juicio. La mera noticia sacudió a Plainfield. Regresaron memorias que el pueblo quería olvidar. Ed fue encontrado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero legalmente loco, y fue devuelto al Instituto de Salud Mental de Mendota en lugar de prisión. Allí vivió el resto de sus días como paciente modelo, con aficiones a la radio, al tejido de alfombras y a la lectura, hasta su muerte por cáncer de pulmón en 1984. El fallo cerró un capítulo, no la herida. Después de las cenizas, incendio, auto y sepultura. 10 días antes de una subasta programada para el 30 de marzo de 1958, un incendio misterioso redujo a cenizas la casa de los Gain. Algunas piezas reaparecieron con los años. Su automóvil fue lo único subastado oficialmente. Terminó exhibido en una feria ambulante hasta que el estado prohibió su exhibición en Wisconsin. El vehículo desapareció después. Ed fue enterrado entre su madre y su hermano en el cementerio de Plainfield. Por vandalismo, las lápidas se retiraron y resguardaron. Aunque oficialmente se le atribuyen 2 asesinatos, la sombra de desapariciones no resulta en el centro de Wisconsin persiste. Los restos hallados en su granja, algunos confirmados como exhumaciones y otros alterados e imposibles de identificar, sugieren que sus crímenes pudieron ir más allá de lo probado. Incluso en cenizas, el caso siguió ardiendo. Epílogo, mito, memoria y la pregunta que queda. Con el paso de las décadas, la línea entre realidad y mito se ha difuminado, alimentada por las limitaciones forenses de la época y por el aislamiento rural de Plainfield. ¿Fue Ed Gain un ladrón de tumbas solitario, un asesino oculto o algo intermedio? La verdad probablemente quede enterrada junto a los secretos de las tumbas que profanó. Pero su nombre, el Ghoul de Plainfield, continúa vivo en la memoria colectiva, en archivos policiales y en los monstruos del cine que inspiraron. Plainfield recuperó su calma, distinta desde 1957. De vez en cuando, alguien recorre el cementerio nombres buscando. Este relato se sostiene en expedientes y reportes públicos, y en el eco de preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo investigar? ¿Y cómo comunicar? Para que un horror similar no vuelva a prosperar en silencio. ¿Qué verdades seguirán enterradas para siempre?